Muy buenos días para todos. Gracias por estar conectados a esta nueva actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad 2020. Otorgaremos 2 minutos para que más asistentes se conecten a esta transmisión.
Bueno, daremos comienzo entonces a la charla de atención a víctimas de siniestros viales en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad, como nuestra primer charla al público dentro de nuestro cuarto día de actividades. Bueno, le doy la palabra a Joana Espinosa, que hace parte del grupo de atención a víctimas dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dale, Joana. Yamir, muchas gracias. Buenos días a todos. Como les decía Yamir, este día vamos a presentar la gestión integral que se está realizando en cuanto a la atención de víctimas de siniestros viales, liderado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pues inicialmente darles las gracias por la asistencia a esta conferencia virtual en el marco de la Semana Nacional de la Movilidad. Inicialmente quiero contarles que desde la agencia se viene gestando y articulando todo un programa de atención a víctimas de siniestros viales en el marco del pilar de atención a víctimas de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, que es este marco, esa línea base que nos da toda la integralidad de cómo trabajar en cuanto a la atención de víctimas en cada uno de los territorios del país, de los departamentos de Colombia. Inicialmente tenemos acá en este slide algo muy importante, que es definir qué es una víctima de siniestro vial. Normalmente cuando escuchamos el término víctima, siempre pensamos, digamos que o nuestro país ha tenido un gran desarrollo en víctimas de conflicto armado, digamos que en otra clase o en otra población que también ha tenido o ha sufrido algún daño por alguna condición social, económica, etcétera. Pero también es un llamado muy importante a reconocer que las víctimas de siniestros viales, que las personas que han estado involucradas en un siniestro vial, son víctimas y que así deben, digamos, que valorarse y acompañarse en cada una de las esferas de la integralidad. Es por esto que desde la agencia, a través de una mesa nacional de datos con la articulación de los diferentes sectores y actores, hemos venido avanzando y se construyó este concepto en donde se define que una víctima por siniestro vial es toda persona que haya sufrido daño en su salud física y o mental como consecuencia directa de un siniestro vial ocurrido en el territorio nacional. Es decir, que cuando yo como colombiano o como persona que está en el país sufre un daño o se ve involucrado en un siniestro vial, no solamente cuando tiene un daño físico, sino también mental, es decir, tiene una afectación psicológica por lo sucedido, tiene derechos a los que el país debe abordar y acompañar desde la integralidad. Digamos que desde este marco y desde este concepto hemos venido desarrollando en la agencia unos lineamientos técnicos que nos define o que nos da esa línea a nivel territorial de cómo generar el abordaje de la atención a víctimas de siniestros viales. Inicialmente les voy a contar que todo este desarrollo tiene un sustento normativo, tanto internacional como nacional, del cual nos acogemos para tener el desarrollo tanto técnico como jurídico y pues empezar el desarrollo de este tema. Entonces, a nivel internacional, encontramos que desde el 2011 nos están hablando, o digamos que desde muchos años antes nos estaban hablando de todo lo que tiene que ver con seguridad vial, pero especialmente en el 2011 es un año realmente importante para todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, porque se definió el Plan Mundial para el Diseño de la Acción de la Seguridad Vial por la ONU, y allí no solamente nos habla en general de cómo actuar en cuanto a la prevención de toda la política y actuaciones en cuanto a que no se genere un siniestro vial, sino también nos da una línea técnica muy clara de qué desarrollar en el marco de la atención a víctimas, es decir, de la atención post-siniestro vial. Cuando ocurre el siniestro, debemos tener unas actuaciones claras como país, como territorio, como mundo, y allí digamos que son las primeras actuaciones claras que la ONU le entrega a los países miembros para trabajar en este tema.
y es así como nos habla de trabajar en sistemas de atención prehospitalaria, la extracción adecuada de la víctima tras un siniestro vial, nos llama a trabajar integralmente en la atención del trauma, en generar una garantía del servicio y de la calidad de la prestación de la atención cuando una persona sufrió un siniestro vial. Nos llama a trabajar a través de todas las actuaciones de las pólizas, de cómo los ciudadanos deben estar cobijados a nivel de los territorios protegidos ante la ocurrencia de un siniestro vial y que no dependa digamos que de la capacidad económica que tiene cada individuo en el territorio. Igualmente nos llama a generar una gran, digamos que avance y desarrollo tecnológico en la investigación de un siniestro vial, no solamente de cómo ocurrió, de cuál es el actor vulnerable que fue afectado, sino además de cómo es ese trabajo y la integralidad post un siniestro vial. Este plan del diseño nos marca una línea clara, técnica de cómo avanzar y abordar en este pilar estratégico. Y así sucesivamente viene desarrollándose unas líneas importantes hasta 2020, en donde nuevamente nos recuerda, o digamos que ya estamos en el segundo decenio para la acción, declarado ahora en agosto, y nos recuerda nuevamente que todas estas líneas estamos como hasta ahora empezando, avanzando y desarrollando, que debemos seguir trabajando en pro de este pilar de atención a víctimas. Pasado por estos años, hay algo muy importante, y es que en cada una de estas declaraciones que ustedes ven en la pantalla, digamos que no ha cambiado una línea estratégica, solamente nos recuerdan y nos llaman a los países a trabajar en cada una de las etapas que les conté, en la que se proclamó el Plan del Diseño por la Seguridad Vial. Teniendo en cuenta todos estos desarrollos legislativos a nivel internacional, se generaron igualmente unos desarrollos y unos avances jurídicos a nivel nacional. Como ustedes saben, a través de la Ley 1702 del 2013, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como la entidad líder, como la que da ese norte y esa política pública en el desarrollo de la seguridad vial. Y uno de los temas, uno de los pilares estratégicos que nos trae a trabajar en la seguridad vial es la atención y rehabilitación a víctimas, que se genera a través de la resolución 2273 de 2014 con el Plan Nacional de Seguridad Vial, en donde nos da esa línea de cómo abordar la seguridad vial y en específico la atención a las víctimas. Igualmente hemos tenido unos avances que es algo muy importante por lo que hemos logrado como país, y a medida que vaya desarrollando la presentación se darán cuenta que es importante ir avanzando, o digamos que este avance legislativo fue muy importante, que fue la resolución 926 del 2017, en donde nos da una línea y un desarrollo de cómo actuar tras las emergencias médicas en el país. Para la atención a víctimas de siniestros viales es muy importante, porque en realidad cuando nos vamos a ver en los territorios, el gran porcentaje de las atenciones de emergencias médicas que tienen los territorios están dados por siniestros viales. A través de las conferencias y a través de la Semana Nacional de la Movilidad, los que han participado de las charlas han podido ver las estadísticas y podrán reconocer que el número de fallecidos, el número de los lesionados, el número de los siniestros viales que tiene cada uno de los territorios es tan alto que realmente podría decirse que casi que el sistema de emergencias médico tiene una gran concentración en este evento, y por lo cual es proclamado o definido como un problema de salud pública, y así es que se está abordando. Igualmente hemos avanzado o se destaca en la Ley 1955 del 2019 una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, identificando que realmente, como les venía diciendo, es un problema de salud pública, es una necesidad de trabajar como Estado, como país y como territorio, y por eso nos vuelve a recordar y nos define unas metas específicas para trabajar en la reducción de los fallecidos y de los lesionados por un siniestro vial. Finalmente, este año, a principio de año,
se definió o se generó la resolución 311 del 2020, la cual nos da o digamos que genera unas actuaciones en el territorio de cómo reportar la información tras un siniestro vial. Esto es algo muy importante porque como veíamos en el diseño de la acción, también nos llaman a hablar de la investigación, de cómo se trabaja post un siniestro vial. Y esta es una herramienta jurídica con la que empezamos a contar en el país para tener más información y empezar a poder identificar cuáles son esos vacíos como territorio en las actuaciones de un siniestro vial y poder ir mejorando en esta política pública. Bueno, esto digamos que es en general el marco normativo con el que cuenta el mundo y en especial Colombia, y lo traemos ya en específico a nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, que como les decía, este Plan Nacional de Seguridad Vial está definido en 5 pilares estratégicos, el cual uno de ellos en específico nos habla de la atención y rehabilitación a víctimas de siniestros viales. Este pilar tiene 4 programas que en general podría decirse que son muy amplios, o requiere de un gran desarrollo. Cada uno de ellos nos habla de la atención prehospitalaria, hospitalaria, del acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión de personas en condición de discapacidad y la vigilancia. Este programa, cada uno de estos programas tiene unos objetivos específicos enfocados a trabajar en cómo actuar tras un siniestro vial. Entonces, en la atención prehospitalaria, lo que fundamentalmente busca es disminuir la morbimortalidad de las víctimas de traumas por accidentes asociados al tránsito. Es decir, qué hacer o cómo tener, digamos que toda esa articulación territorial de las diferentes entidades que tienen que trabajar cuando se genera un siniestro vial y hay personas lesionadas, personas que pueden estar atrapadas al interior de un vehículo, personas que pueden estar afectadas psicológicamente tras evidenciar un siniestro vial. Entonces, digamos que todo este andamiaje que se requiere es esa preparación de la atención prehospitalaria que nos habla el pilar de víctimas. Igualmente, en el programa hospitalario nos llama a un trabajo específicamente del sector salud, en donde hace un llamado a tener esa integralidad de reconocer cuáles son esas lesiones, esos traumas asociados a una lesión por un siniestro vial y a trabajar en fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas de todo el sistema para lograr que la atención de una persona tras una lesión pues sea la más indicada, la más idónea y con los tiempos que se requiere para prevalecer la vida y que no aumente la lesión tras un siniestro. Igualmente nos llama al acompañamiento de las víctimas de siniestros viales. Aquí es algo muy importante y como les decía desde el primer slide, es donde no solamente tenemos una rehabilitación física de la lesión, sino tenemos una integralidad. Las personas tras haberse visto involucradas en un siniestro vial, tiene todo el derecho a tener un acompañamiento psicológico, jurídico y si lo requiere, digamos, tras la lesión ocurrida, una inclusión social, laboral, de formación, para que se pueda reintegrar a esas nuevas circunstancias de vida que le deja como consecuencia un siniestro. Y como les decía al final, la vigilancia en salud pública, definido como un problema de salud pública, en donde nos llama a trabajar por la investigación de cómo es la atención del siniestro y además a tener claro cómo es esas características de los lesionados, cuáles son el tipo de lesión, el tipo de atención médica que se requiere, los tiempos en los que se articuló todo el sistema de emergencias para la atención que requería una persona tras ocurrir un siniestro vial. Estos 4 programas que les vengo contando que tiene establecido el pilar del Plan Nacional de Seguridad Vial en el pilar de atención a víctimas, tiene, digamos que unos enfoques pues lo suficientemente amplios para trabajar en cada uno de los sectores que se involucra este pilar.
Entonces, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el equipo de atención a víctimas, hemos venido avanzando y trabajando fuertemente para que cada uno de estos 4 programas se desarrollen a nivel nacional en cada uno de los territorios del país. Y es así como tenemos, en este momento, contamos con una ruta de atención integral a víctimas de siniestros viales. Esta ruta es digamos que una esquematización general de esas actuaciones que se deben dar tras un siniestro vial. ¿Quiénes son las entidades que se involucran o deben estar participando activamente para ese acompañamiento de una víctima? Además de eso, tenemos un lineamiento que nos da toda una generalidad de cómo implementarlo en cada uno de los territorios. Digamos que hay algo muy importante de resaltar, y es que la agencia lo que realiza es un desarrollo de política pública, y es el territorio, los departamentos, los municipios, los llamados a generar esta implementación, este acompañamiento de cómo cuando una persona tiene un siniestro vial sea realmente protegido y que sus derechos sean restablecidos como debe ser. Entonces, digamos que estamos trabajando, tenemos esta ruta, tenemos el lineamiento, estamos trabajando en definir un protocolo de primera respuesta, es decir, un protocolo en donde internacionalmente se conoce como protocolo PAS, que es el proteger, el avisar y el socorrer, el tener esas actuaciones básicas, no solamente como ciudadanos, sino como entidades de respuesta, de qué debo tener, qué capacitaciones, qué capacidades técnicas, tecnológicas requieren las entidades para realmente atender un siniestro vial. Igualmente, en toda esta fase del programa de atención prehospitalaria, se viene trabajando en el fortalecimiento del número único de seguridad y emergencias. Este número es el famoso 123 para Colombia, que es el número en el cual los ciudadanos, tras estar involucrados en un siniestro vial o en una atención de una emergencia o un apoyo ciudadano, deberíamos contar en todo el país con este número, con el 123, para poder llamar y recibir un acompañamiento, sea policial o sea de emergencia, según la necesidad que tenga en el momento. La realidad en el país es que no funciona integradamente a nivel nacional. Entonces, la agencia, como órgano articulador o gestor de toda esta política, lo que hizo fue promover una comisión interministerial en donde está sentado los ministerios que intervienen en todo este proceso, como Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, MINTIC, como esos articuladores, Ministerio de Transporte, como esas entidades que requieren trabajar integradamente para que tengamos en el país este número y podamos realmente, cuando se genera un siniestro vial, que cada uno de los ciudadanos tenga dónde acudir y ser atendido y acompañado de la integralidad que se requiere. Igualmente estamos trabajando en esta ruta de atención, tenemos un abordaje psicológico y jurídico que nos da toda esta perspectiva de integralidad que les he venido hablando, que se requiere tras el acompañamiento a una víctima. Tenemos unos avances importantes, y es que se está generando unos talleres dirigido a los policías de tránsito, a las secretarías de tránsito, de cómo entregar esa comunicación de la noticia tras un siniestro vial, en donde no revictimicemos a los lesionados o a las familias de las personas que están involucrados o estuvieron involucrados en un siniestro vial, en donde tengamos una comunicación asertiva y demos ese mensaje pues de la forma más indicada. También estamos promoviendo el acompañamiento de la conmemoración del Día Mundial de las Víctimas. La ONU lo proclama el tercer domingo de noviembre de cada año, y pues este año estamos trabajando desde la agencia para que conmemoremos a nivel nacional y recordemos a las víctimas y tengamos un mensaje de sensibilización pues en pro de no tener más víctimas por este tema. También estamos generando unas alianzas específicas muy importantes. Lo que queremos es que cuando las personas, tras ser víctimas de un siniestro vial, realmente tengan un acompañamiento no solamente de las entidades nacionales, sino por esa responsabilidad empresarial, que las empresas
puedan acompañar o tengan involucrados realmente en estos temas de responsabilidad social a personas víctimas de un siniestro vial. Finalmente, como les decía, en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, estamos trabajando en un diagnóstico, ya vamos a tener como país realmente diagnosticados cuáles son las lesiones que más se generan tras un siniestro vial, cuáles son esos tipos de actuaciones, los tiempos durante la actuación de la emergencia. Esto a través de esta ruta que les estoy diciendo, la cual pues es un instrumento de política pública que lo que nos da es unas orientaciones a nivel nacional y territorial de cómo empezar a abordar esta integralidad tras un siniestro vial. Y esto realmente, digamos que esta ruta la estamos definiendo a través de un lineamiento que ya tiene pues un objetivo, un alcance, que lo que busca realmente es tener una política para la atención de víctimas de siniestros viales que tenga toda una perspectiva integral, que involucre la salud física, la salud mental, todo el abordaje psicosocial y jurídico que debe tener una persona o la familia de las personas tras estar lesionados por un siniestro. Y esto lo realizamos digamos que buscando unos objetivos específicos que no me voy a demorar, digamos que o a detener tanto en ellos, pero lo que sí quiero, digamos que resaltar y que quede en la memoria de todos es que el consolidar un modelo de atención y rehabilitación a víctimas de siniestros viales en cada uno de los territorios aportará a disminuir la mortalidad y la discapacidad evitable, la gravedad de las lesiones y el sufrimiento de una persona tras un siniestro vial. Es decir, que cuando yo tengo realmente, cuando ya se genera el siniestro vial y yo tengo realmente una atención adecuada, de calidad y de oportunidad, yo logro en cada uno de los territorios evitar que las personas fallezcan, evitar que queden en una condición de discapacidad y evitar la gravedad de la lesión. Es crucial esta atención prehospitalaria de la que les he venido contando y esto realmente repercute en que podamos trabajar y que trabajando desde una perspectiva integral, desde lo psicológico, lo social y jurídico, repercute en una reducción de costos sociales y económicos para el país por la siniestralidad vial. Y lo logramos a través de unas alianzas y unas sinergias estratégicas en el territorio, porque no es de un solo sector, no es del sector transporte, no es del sector salud, es de un territorio que debe tener conciencia de cómo trabajar y articular la atención a víctimas de siniestros viales. Y luego, al final, lo que queremos como objetivo es tener claro esos indicadores de cómo es esa atención tras la respuesta de un siniestro vial y cómo es el comportamiento de los lesionados, de los fallecidos y de la atención que se requiere cuando se genera el siniestro. Esto, digamos que para hacerlo un poco más gráfico, lo que les quiero mostrar en este slide es ese paso a paso de qué es esa atención tras un siniestro vial. Acá lo que vemos es un gráfico de cuando ocurre un siniestro, qué debemos empezar a actuar o qué debería cada territorio tener claro de cómo acompañar y cómo actuar tras un siniestro vial. Y ustedes acá ven en la imagen un reloj, porque realmente empieza a correr cada segundo, cada minuto que interviene cuando se genera el siniestro vial es esencial y es primordial para lograr que la persona no fallezca, que su lesión no se agrave o que no quede en una condición de discapacidad. Entonces, acá lo que vamos a empezar a ver es ese desarrollo de cada uno de esos minutos que ustedes ven en el reloj. Y esos minutos empiezan desde que cuando se genera el siniestro, la persona involucrada o la que evidenció el siniestro avise. Entonces, digamos que queremos llegar como país, estos tiempos en este reloj que ustedes ven, es la meta a la que queremos llegar en una actuación tras un siniestro vial. Y ustedes ven que es de rosado oscuro y que tenemos 3 minutos. Lo que queremos es que, o a lo que deberíamos llegar es que una persona en 3 minutos, después, o sea, máximo a los 3 minutos de haber presenciado o haberse estado involucrado en un siniestro vial, pueda avisar y además de avisar, que se pueda activar
esa atención de la emergencia. Pero para avisar, yo como ciudadano tengo que tener claro unas variables muy importantes, y es en dónde se generó el siniestro, cuál es esa característica del siniestro, porque así la activación de la emergencia va a tener, o digamos que la entidad que debe activar esta emergencia va a tener claro con quiénes debe trabajar. Si puede llegar a tener un número de heridos, y muy importante, el teléfono de contacto, para que un teléfono clave para que se tenga el enlace entre las entidades de la emergencia y los que están involucrados en el siniestro vial. Esto es algo muy importante que normalmente cuando se llama al número único de seguridad de emergencias, pues no se tiene muy claro, y son minutos que se pierden en tratar de ubicar, digamos, que estos datos que son necesarios y requeridos para poder identificar cuál es la magnitud del siniestro y cómo se debe involucrar y empezar a trabajar. Pasados estos 3 minutos, deberíamos estar en la etapa de proteger. Ese proteger no solamente, lo primero que debo hacer es protegerme a mí mismo. Cuando estoy involucrado en un siniestro o lo evidencio, tengo que estar seguro que estoy garantizando mi integridad física, porque de esta forma puedo seguir ayudando y protegiendo también a las demás personas. Entonces, digamos que la primera actuación, el que esté seguro que no me estoy exponiendo a riesgos que se involucren tras el siniestro vial, o que pueda generarse otro evento por el que ocurrió. Es decir, si hay un siniestro y no genera una señalización, puede ser que pueda generarse otro siniestro vial y que pueda haberme afectado en este segundo evento. Entonces es muy importante señalizar, es muy importante primero evaluar el riesgo, señalizar y protegerme, tratar de proteger a las personas que están lesionadas hasta donde me sea posible y hasta donde mi conocimiento me dé, porque pues digamos que no puedo ir más allá digamos que de esas protecciones básicas que podría tener. Esto debería darse en 10 minutos, porque en este proteger ya debería estar llegando esa activación de la emergencia, y ya debería empezarse a hacer una actuación de el socorrer. Ese socorrer, como ustedes lo ven, está en amarillo oscuro, en donde ya tenemos, no tenemos 7 minutos más, es decir, que ya habrán, desde que ocurrió el siniestro hasta que yo termino la etapa del socorrer, habrán pasado 20 minutos. Y en este socorrer es que logre, si la persona está atrapada en un vehículo, las entidades a cargo, es decir, Defensa Civil, Cruz Roja o bomberos, hayan tenido, digamos que el tiempo suficiente o los minutos suficientes para poder rescatar a la persona que está atrapada en el vehículo y dejarle, digamos que las condiciones de protección a los que intervienen en la atención prehospitalaria, en esa atención médica. Y es allí cuando entra ya la identificación de la gravedad de la lesión que tiene la persona a través de un triaje, y si se requiere hacer maniobras de reanimación, de primeros auxilios, tanto médicos como psicológicos, según corresponde, según la gravedad del siniestro vial. Entonces, digamos que todo esto se debería dar en 20 minutos, y en este momento ya en una comunicación permanente con la activación de la emergencia, que debería estar a cargo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de cada territorio, tendría que estarse identificando a qué lugar o a qué hospital se debe trasladar la persona, si es que requiere un traslado a un hospital. Para que se traslade a este hospital deberá tenerse no solamente la valoración del triaje, es decir, cuál es la gravedad de la lesión, sino además cuál es el centro hospitalario más cercano, pero además que cumpla o que tenga la capacidad para la atención médica que tiene la persona tras un siniestro vial. Además de esto,
que tenga esa capacidad en ese momento, que no esté saturado, que no esté lleno el hospital y que tengan que pues dejarlo pues momentos importantes sin la atención médica. Esto realmente la única entidad a través de la resolución 926 del 2017 que les decía cuando estábamos haciendo el análisis de los avances jurídicos que tiene el país, a través de esta resolución se define que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de cada territorio el llamado a identificar a dónde me deben trasladar cuando tengo una lesión o pues cuando requiero de una atención médica tras la emergencia que me ha sucedido, en este caso un siniestro vial. Todo esto digamos que se debe dar en los tiempos, el traslado ya, perdón, al hospital se debería dar en 10 minutos. Claro, esto dependiendo de las distancias geográficas y de las, digamos que, de las diferencias territoriales. Esto es como vuelvo y les digo, es como el objetivo que se querría llegar como país, pero pues la realidad es que es muy difícil en algunos territorios porque reconocemos que cuando los siniestros se generan en las áreas rurales sobre todo, pues es muy difícil trabajar con este contrarreloj que vemos acá. Y en los siguientes 30 minutos lo que tendríamos es que ya la persona está ingresada al hospital, se vuelve a hacer una clasificación, un triaje para definir esa gravedad de la lesión y ya se empieza con la atención médica. Esa atención médica pues ya digamos que está a cargo del sector salud, en donde tendrán muy claras esas guías de atención médica de cómo evaluar y actuar tras la lesión que pueda tener una persona. Trabajando siempre de forma paralela en la gestión del conocimiento en cada una de estas etapas, levantando la información para tener claro cuáles son las mejores actuaciones o en dónde debemos fortalecer como territorio este paso a paso para garantizar que cuando se genere un nuevo siniestro vial podamos no cometer, digamos que los errores que se hubieran podido cometer o seguir avanzando en el cumplimiento de esta meta de los tiempos. En general, digamos que esto es la base fundamental de lo que estamos trabajando como atención a víctimas en la etapa tanto prehospitalaria como hospitalaria y el acompañamiento jurídico, psicológico y social tras la rehabilitación ya de la atención hospitalaria se está generando a través, como les decía, del lineamiento técnico que se le entrega a los territorios para que empecemos a tener realmente estos acompañamientos y se defina cómo podemos empezar a garantizar los derechos de los que tiene la persona tras el siniestro vial. Acá es solo para mostrarles de una forma, digamos que en un zoom ya más o una descripción más grande de los tiempos y la importancia que tiene esta hora de oro tras un siniestro vial. Entonces, pues lo que les decía es que realmente el trabajar por cumplir estos tiempos podrá llevarnos realmente a disminuir que las personas fallezcan, que las personas aumenten la lesión o que queden en una condición de discapacidad. Esto era lo que teníamos para mostrarles el día de hoy, para presentarles. Muchas gracias y pues quedamos atentos a las preguntas o a las observaciones que correspondan. Bueno, Joana, aquí tenemos asistencia de la Secretaría de Tránsito de Dos Quebradas, nos hacen saludos durante la conferencia que acabas de dar. Les recordamos a todos los interesados, a todos los asistentes que pueden escribir al chat cualquier pregunta que quieran realizar. Vamos a leer una que tenemos acá. Dice, pero las víctimas no solo pueden sufrir daños físicos y mentales, ¿hay otro tipo de daños? ¿Por qué se limitan? Preguntan desde el público.
Pues realmente cuando hablamos de lo que puede generar una persona o digamos que las afectaciones que se pueden generar de una persona tras un siniestro vial, es todo eso, digamos que todas esas todas esas lesiones o todos esos daños físicos, corporales que pueda tener una persona, y cuando hablamos de lo psicológico, lo mental, es precisamente el reconocer todos los sentimientos, el sufrimiento, el dolor, digamos que la salud mental tiene una integralidad entre todas las afectaciones que pueda tener la persona que ya no son físicas, ese acompañamiento del manejo del duelo, cuando se requiere, digamos que allí hablamos de la salud mental, digamos que esa integralidad está dado allí en este tema. Y el acompañamiento jurídico que requiere para garantizar los derechos. Realmente, pues a través del pilar, del plan nacional y del pilar se consigue pues que de esta forma tenemos toda la integralidad. Pero pues de pronto si pudiera ser un poco más claro cuál es esa visión que tienen de cuáles son esas afectaciones diferentes que puedan tener, pues sería muy bueno tenerlas para pues discutirlas y entender si pueden estar dentro de lo físico, dentro de lo mental o lo jurídico, o si realmente hay otra esfera y lo social, perdón, o si realmente hay otra esfera que deberíamos involucrar. Bueno, aquí la persona que nos hizo esta pregunta, pues nos hace también el complemento de que pues existen más daños económicos, de propiedad, muchos otros. Ok, los daños económicos ya digamos que no se salen de la esfera de lo que estamos hablando nosotros del acompañamiento, la atención a víctimas, porque sí requiere o digamos que ya está normado o hay unos acompañamientos ya jurídicos que se deben hacer, es decir, las personas ya cuando generan una demanda tras el siniestro es digamos que diferente a lo que requiere o lo que el Estado debe garantizar en los derechos de las personas cuando tienen la atención, pues cuando se genera siniestro vial. Esta otra parte, digamos que este derecho de garantizar esas devoluciones económicas, cuanto ya están los seguros, es otra área que ya está reglamentada, que ya está legislada y que digamos que debería estar funcionando en el país. Nosotros desde la agencia lo que queremos es garantizar los derechos básicos de la persona en la integralidad, en hablar del acompañamiento tanto físico, mental, social, que pueda generar, de los daños psicológicos y sociales que pueda generar una persona tras un siniestro vial. Para complementar un poquito la respuesta, me permito intervenir. Santiago Serna, del área social del equipo de atención a víctimas. Evidentemente hay unos daños asociados al área social relacionados con capacidad de pérdida laboral, ausencias laborales, y que eso puede afectar a las familias y en consecuencia pues se ven disminuidos sus ingresos y tendría que la familia entrar en un proceso de reacomodación de sus funciones para mirar entonces si es el proveedor de la familia quien sufrió el siniestro vial y en consecuencia generó una discapacidad o una ausencia laboral, pues tendría que su pareja u otra persona del medio familiar entrar a suplir esas necesidades económicas. También está contemplado dentro de la atención integral a víctimas y cómo desde el área social se pueden generar procesos de articulación multisectorial que puedan aportar y apoyar a las familias que sufren algún tipo de siniestro vial. Santiago, muchas gracias por el complemento. Bueno, tenemos también saludos desde Tunja, dentro del chat que tenemos en vivo. Les recuerdo, dentro del chat está también el listado de asistencia, lo compartimos hace unos minutos para que puedan llenar ahí sus datos. Ahí se les compartirá el link
en donde pueden descargar los contenidos de esta charla. Y en unos días también esta charla quedará publicada en los canales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como YouTube o Facebook. Ahí también los podrán ver en unos días. Joana y Santiago, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta actividad que esperamos haya sido de bastante utilidad y por supuesto le entregue a nuestros asistentes más claridad sobre el panorama de la ruta de atención integral a víctimas cuando sufren un siniestro vial. Por supuesto, recuerden que la Agencia Nacional de Seguridad Vial pues se pueden poner en contacto con nosotros y de ese modo también nosotros podemos responderles todas sus inquietudes a través de esta ruta que se ha ido trabajando y que poco a poco se ha ido socializando en los territorios. Johanna y Santiago, mil y mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buen día, que estén muy bien. Recuerden estar conectados a las actividades que tenemos agendadas para todos ustedes en el marco de esta Semana Nacional por la Movilidad Sostenible. La siguiente actividad abierta al público es el conversatorio de ciudadanía y caminabilidad, que recuerden esta actividad es totalmente gratuita para que ustedes se conecten y puedan ubicar el link de ingreso tanto en la página web, que está la programación descargable, o que la puedan consultar en nuestras redes sociales oficiales de la agencia. No siendo más, muchas gracias, feliz jueves y un abrazo para todos. Buen día para todos.